Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos mencionado, y nos vamos hasta la capital, hasta Arrecife, para hablar con la concejala responsable del área de bienestar social, también inmigración, igualdad, entre otras, con Maite Corujo, quien ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Maite, y muy bienvenida a una nueva Gracias. ocasión. Bienvenida. Gracias. Para hablar, como siempre decimos, de un asunto muy importante, evidentemente, que es conocer cómo está la situación social, en este caso en concreto en la capital de la isla. Vamos a hablar de diferentes puntos, pero Maite, sí me gustaría empezar básicamente porque acaba de arrancar en curso y siempre está bien conocer un poco pues cómo está la situación precisamente de las familias también con respecto al tema de las ayudas escolares, digamos. Maite, ¿cómo ha sido esta realidad este año por parte del Ayuntamiento en este curso? Bueno, nosotros cuando yo llego al área de bienestar social había una ordenanza que regulaba la ayuda al material escolar que nos impedía poder llegar a la realidad que en Arrecife se vivía, porque tenía unos índices económicos muy bajos y entonces no podíamos ayudar a familias que, digamos, tienen una vida normalizada o los tenían sueldos, trabajaban, pero no llegaban a cubrir todos sus gastos, que es la realidad que estamos viviendo en el Arrecife de hoy. Gente que igual sí que tiene su trabajo o incluso su vivienda, pero han subido tanto los costes de la vida que no consiguen cubrir todos sus gastos. Entonces, el primer año lo dimos como pudimos y este año hemos podido sacar una ordenanza nueva que nos permite llegar a muchas más realidades, entre ellas cambiando la unidad convivencial, porque en la otra ordenanza tenía en cuenta todos los sueldos, por decirlo de alguna manera, todos los ingresos que había dentro de la unidad familiar, todos los que convivían en un mismo domicilio. A nadie se le esconde el problema habitacional que tiene Arrecife, por lo tanto eso que había que cambiarlo, porque hay muchas familias viviendo en un mismo domicilio, pero tú como padre no tienes por qué hacerte cargo, es decir, tu padre tiene que hacer cargo de tus hijos. Eso lo dividimos entre otras muchas cosas que pudimos mejorar en esta ordenanza. Ayer le pregunté a la compañera cuántas ayudas habíamos conseguido mecanizar y me hablaba alrededor de unas 400 solicitudes. Vamos a ver qué nos dicen los números, a cuántas familias podemos ayudar para de cara al 26 poder, si es necesario, aumentar esa partida económica, porque es una partida económica que nunca se ha dado al completo. Esa ordenanza no nos permitía, entonces no sabemos en realidad cuál va a ser la demanda real. Pero bueno, por el número de peticiones vemos que la necesidad existe, que las familias se ven muy apuradas al comienzo de curso, que el gasto por niño está alrededor de unos 400 euros, que es una auténtica barbaridad para la economía familiar, y creo que Arrecife tiene que dar respuesta ahí, y en ello estamos. Yo creo que esta ordenanza nos va a ayudar y que de cara a lo que nos dé, una vez hayamos mecanizado y se hayan valorado y evaluado todas las solicitudes que nos han presentado, ver qué tenemos que plasmar en el 26. Eso por una parte. Por otra parte, hemos puesto en marcha varios proyectos, no solo para intentar solventar problemáticas que detectamos en la familia, sino también para apostar por la conciliación familiar. En verano apostamos por los campamentos conciliadores, que son un éxito porque se cubren todas las plazas, son 180 plazas para los niños a coste cero para la familia, y se cubrieron todas. Y durante el curso hemos puesto por primera vez un proyecto que como te comentaba antes, me está costando que la gente se crea, porque tengo la sensación que creen que hay algo detrás. El proyecto es una apuesta fuerte por la conciliación familiar, en el que solo se te pide que estés empadronado en Arrecife y que al menos trabajes en horario de tarde, alguna tarde. Es decir, en el momento en el que tú trabajes en horario de tarde, puedes tener a tu hijo con un equipo de profesionales que ha ganado una licitación pública, atendido de 4 a 8, de lunes a viernes, durante todo el año. Pues nos ha costado que las familias se acerquen y entiendan cuál es este proyecto, porque de 4 a 8 toda la tarde, todo el año. Claro, porque lo habitual suele ser quizás un poco, bueno, de un lado imagino yo, y lo estábamos comentando también, yo creo que también tiene que ver un poco con el desapego ya en general que tiene la gente con la propia administración, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, evidentemente, porque están para mejorarnos un poco la calidad de vida de todos. Y por otro lado, quizás la gente está acostumbrada precisamente a tener que pagar,
aunque sea un mínimo, actividades extraescolares, estar pendientes de horarios, quiero decir, no es lo habitual, no es lo habitual. No, pero bueno, yo creo que los que nos dedicamos a la gestión pública bueno, es nuestra obligación poner servicios que empalen situaciones que estamos viendo a día de hoy. Mira, con este servicio no solo ayudamos a las familias a la conciliación, apagamos otros muchos fuegos. Niños que están solos en domicilio, sí, claro. Niños que, bueno, pues que se tienen que quedar cuidados por un vecino del que no sabes mucho. Por un propio hermano que por quizás los hermanos mayores cuidando de los pequeños, niños en la calle sin ningún tipo de control. Con este proyecto queremos paliar todas esas realidades que tienen una respuesta. Tienes al niño, este proyecto se da en 2 centros socioculturales que tienen cancha, que así se pidió en la licitación, para que los niños puedan estar al aire libre y jugar. Estamos intentando crear un entorno lo más saludable posible. Hacen la tarea con control en ese periodo de tiempo. Y consigues tener al niño de 4 a 8 de la tarde atendido. Yo animo a todo el que lo necesite, que Somos necesite un altavoz también para eso, claro. Yo animo a todo el que lo necesite a que se dirija al área y anote al niño, porque no es a coste cero y es durante todo el año. Que trabajas 2 tardes y esas 2 tardes no tienes que pagar o no sabes con quién dejar a tu hijo, pues estamos aquí para darte ese servicio. Es decir, como bien decías antes, la administración está para mejorarle la calidad de vida de los vecinos y es lo que intentamos. Pero es verdad que he notado, hay proyectos que ruedan un poco más fácil, pero en este caso he notado como me van a pedir dudas, algo, ¿no? Sí, me van a pedir algo porque esto no es normal. ¿A cambio de qué? Sí, ¿no? Porque los campamentos en verano están como más interiorizados. Normalizados. O sea, en verano pues dejas al niño en un campamento y si no es público pues lo tienes que pagar, pero lo tienes que dejar. Pero esto de las tardes está todo el mundo como con el freno de mano puesto, como si fuéramos a hacer, y no es más allá de eso, tener a tu niño controlado por profesionales, cuidado, donde va a poder hacer la tarea, donde va a poder participar en actividades al aire libre, hasta el horario que necesites, que tienes que recogerlo antes es antes, que tienes que estar hasta las 8 hasta las 8, que lo tienes que llevar un poco más tarde, lo llevas un poco más tarde, y el único requisito es estar empadronado en Arrecife y tener un contrato laboral por la tarde. Pues está bien que hayamos podido hablar de esto, también como altavoz servimos de altavoz, porque es así, de hecho es una de las principales reivindicaciones año tras año de todos los padres y madres, prácticamente de todos los municipios, así que por tanto, bueno, pues ya lo hemos comentado, a ver si efectivamente va rodando un poco más este programa. Maite, justamente hablando de jóvenes, de adolescentes, también Arrecife, y lo que estábamos comentando también hace unos momentos, quizás no se habla tanto de ello, pero sí que cubre también muchísimas realidades y además sabemos que, en fin, que están bastante satisfechos con el servicio que se está prestando. Sí. Vivir la adolescencia. Sí, vivir la adolescencia sin riesgo es una línea de trabajo que ponemos en marcha, también con otra licitación que la gana otra empresa y que está dando muy buenos resultados. Ahora ya puedo hablar un poco de resultados, porque al principio pues trabajamos con un tipo de adolescente que trae alguna situación complicada, por decirlo. Que no me gusta utilizar esas terminologías porque todo el mundo puede pasar por una situación puntual en un momento puntual y no pasa nada. Se trabaja, se pide ayuda y los profesionales están para que acudan a ellos. Entonces, al principio se hace difícil hacerte con un grupo de adolescentes que quieran venir a participar, que quieran venir a compartir tiempo con otros adolescentes que no conocen, que los monitores ganen la confianza de los chicos, pues todo eso lleva su tiempo, es ahí martillo pilón un poco hasta que consigues hacerte con el grupo. A día de hoy ya puedo hablar un poco de resultados. Estamos trabajando con una media creo que de 40 niños, con los que ya veníamos trabajando de alguna forma, de manera individual, y hemos conseguido, por ejemplo, pues hemos conseguido el no abandono escolar, es decir, que continúen estudiando, animarles, ellos ya nos ven como un punto de referencia, quieren venir, hacen un montón de actividades que ellos mismos plantean, los hacemos muy partícipes de las actividades que plasmamos. Creo que los monitores están haciendo una labor de acompañamiento importantísima porque además detectamos cuando vemos alguna cosa que no va del todo bien, pues es un acompañamiento un poco más especial con este niño. Se cuenta que estamos hablando pues de trastornos de conducta, de trastornos de alimentación,
pues de chicos que se autolesionan o que tienen algún conflicto familiar, que no tienen herramientas para poder hacer frente a las emociones de la mejor manera posible, a un grado de frustración sin resolver, que no consiguen ver la salida y bueno, pues antes de que tomen decisiones que de las que no queremos ni hablar, pues trabajar con ellos, acompañarles, ir de la mano, que se sientan parte de un grupo entre iguales. Es un trabajo muy minucioso, muy de poquito a poquito, muy de grupos reducidos, porque al final es verdad que no son actividades en abierto, sino que hemos preferido... Porque tiene que ser así, sí, un trato más individualizado. Sí, trabajar un poco más del tú a tú, pues para que eso sea una realidad, porque yo siempre digo, si de 40 conseguimos, no sé, la mitad, es un éxito, claro, porque no es un trabajo fácil, no se consigue de hoy para mañana y hay que ir muy de poco a poco y poner las herramientas que sean cómodas. Si al final tú vas a un sitio que vas a hacer un taller y te encuentras con 50, 60 personas que te cuesta hablar, que no quieres compartir, que no te sientes cómodo, pues al final no tiene resultado. Claro. Maite, te quiero preguntar, porque es verdad que a raíz de todos estos proyectos que estamos hablando, hablamos de empresas que efectivamente con sus profesionales que en este caso alcanzan y que pueden estar con todos estos pues jóvenes, adolescentes, son situaciones muy delicadas, pero lo que iba a comentarte es que siempre es como que te integras tú misma en el proyecto, ¿no? Quiero decir que te sientes parte siempre de cada uno de estos proyectos, independientemente, como ya sabemos que son empresas que, oye, pues llevan este tipo de programas, ¿no? Es mi trabajo, es que además es la parte... Pero no siempre es así, ¿eh? Por eso lo pregunto, porque siempre hablas como formando parte siempre de, ¿no? Yo creo que si no tuviera eso, no podría estar aquí, fíjate, no me llenaría la gestión. Es que tengo que ser parte de la gestión, tengo que ver los resultados. Hemos puesto cosas que no las han tenido. Con los niños empezamos poniendo la bebeteca para cuidar a bebés, para las madres que trabajaban en hostelería, y no funcionó, porque a un bebé no te lo dan para cuidar tan fácilmente, venían los abuelos, es decir, tú vas probando y vas viendo la respuesta a las necesidades que tiene la gente, pero tienes que nutrirte de eso, porque si no, estás como mero espectador de una gestión que no palpas, que no es real y que en el fondo tú tampoco te nutres de eso. Y este trabajo es duro, porque el área de bienestar social es muy dura, y estas cosas o estos proyectos en los que tú ves que está teniendo un resultado, que realmente tú estás colaborando en mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajas, pues eso te infla y te ayuda a querer seguir trabajando y a querer seguir plasmando proyectos. Yo intento estar presente, y los compañeros en el área lo saben, quiero estar informada de esto, cuéntenme de esto. No puedo estar con todo como me gustaría porque es inviable, porque somos muchos, claro, y son muchos servicios, pero sí pido la información de todo lo que tenemos en marcha. Por eso digo que efectivamente, por supuesto, me refiero... Pero claro, siempre una cosa es un poco fiscalizar o hacer un seguimiento, y otra cosa es, que es lo que percibía un poco, ¿no? Que es incluso intentar estar aún más dentro, integrada en cada uno de estos proyectos, que Maite, por cierto, no solo van dirigidos, bueno, hay muchísimos, evidentemente, nos faltarían horas para hablar de todo, pero no solo van dirigidos en cualquier caso a jóvenes, adolescentes y demás, sino que recientemente también hemos podido conocer uno que tiene que ver con las propias familias, con la resolución, digamos, colaborar, ayudar, formar incluso a las propias familias en la resolución de conflictos, ¿no? Que te diría que es la parte más difícil. Es más difícil trabajar con los padres, con los adultos, que con los niños. Llegar a los adultos es porque por el ritmo de vida que uno tiene, porque ya tienes un montón de problemas, porque cuando las cosas no van bien en tu casa no necesitas que nadie te lo esté recordando, entonces todo se te hace muy cuesta arriba. Ir a un taller en el que tienes que cumplir un horario voluntariamente cuesta muchísimo, nadie se mueve de su casa si no le va a tener alguna consecuencia, cuesta una auténtica barbaridad. De hecho, la semana pasada teníamos una reunión porque tenemos puesto en marcha un proyecto de drogodependencia y que desde este ayuntamiento queremos empezar a trabajar este tema, porque yo creo que Arrecife tiene aquí una deuda pendiente muy grande, porque llevamos muchos años con este tema muy estancado, pero bueno, yo no voy a hablar de tiempos pasados. Yo
tengo un proyecto en marcha, me reúno con los profesionales del CAT para ir en una misma línea y poder nutrirme y saber qué realidades están en Arrecife y dónde nos tenemos que involucrar como ayuntamiento. Y ellos me decían, todo lo que trabajes, donde necesitamos que colaboren más, es llegar a la familia, es involucrar a los padres y a la familia, al entorno familiar. Es lo más complicado. Nosotros ponemos en marcha estos talleres, en este caso el último es el de resolución de conflictos, donde intentamos trabajar con entornos familiares donde sabemos que hay enquistada una situación y no consiguen tener un entendimiento, o incluso cuando hay una separación de padres, cuando pues todo este tipo de temas que se dan, que ya cuando hay órdenes de alejamiento ya no te quiero ni contar, pero bueno, intentamos trabajar para que eso fluya de la mejor manera posible con profesionales. Te digo, es muy costoso, hoy igual vienen 5, mañana vienen 2. Es un trabajo que se hace muy de poquito a poco, en grupos reducidos, aunque nosotros lo abrimos al público en general y puede venir cualquier ciudadano que quiera. Es verdad que nosotros pues contactamos con familias con las que ya trabajamos y les explicamos el beneficio de acudir a este tipo de talleres y buscar ayuda en profesionales cuando tú no eres capaz o no tienes las herramientas para solventar una situación por la que estés pasando. Es que hay dos situaciones que has mencionado, Maite, como decías, el tema de las adicciones en general, drogodependencia, y por otro lado también, y pongo sobre la mesa, el tema de y me explico por qué, de la población que está sin papeles, que se encuentra sin papeles. Porque recientemente, bueno, en este mes de septiembre, Calor y Café cumplía 29 años y hablábamos y charlábamos con Sorana y nos comentaba justamente que los perfiles más repetidos tienen que ver con estas dos cosas, con las adicciones y con la población que está sin papeles en Arrecife. Claro, imagino que esto es algo que perciben ustedes también. Claro, es que yo siempre lo digo y siempre que tengo la oportunidad de decirlo públicamente lo digo. Para mí, de entre toda la problemática social que tiene este municipio, los dos grandes temas es el problema habitacional y las personas que están de manera irregular, porque cada vez crece más, tanto una como la otra. Y esta es muy complicada de ayudar. Date cuenta que nosotros desde la administración a una persona que está de manera irregular en la isla solo le podemos ofertar el banco de alimentos, porque una administración no puede ser cómplice de una situación irregular. Claro, muy complicado. Es complicadísimo porque es la pescadilla que se muerde la cola. De hecho, nosotros las ayudas a material escolar a personas que están de manera irregular las hacemos a través de una aportación dineraria que nos da la Caja de Canarias, porque ni siquiera ahí pueden entrar. Tú tienes que estar regular en esta isla, empadronado en esta isla, que somos administración. Claro. Y que tienes que cumplir con unos requisitos legales, pero le estás dando la espalda a una situación que cada vez se está enquistando más en este municipio y cada vez son más personas las que conviven en una habitación porque no tienen derecho o no tienen posibilidad de otra cosa, a las que se les niega el empadronamiento porque la persona que le alquila la habitación no les permite empadronarse. Si tú no estás empadronada, no puedes empezar a regularizar tu situación en la isla. Claro, por lo tanto, estamos todos como dando vueltas ahí y por más que quieres intentar buscar solución, pues sigues dando vueltas. Nosotros estamos haciendo un trabajo con el empadronamiento ficticio y con un tipo de ayudas que intentamos dar, porque si no estás empadronado, no tienes un domicilio, no puedes salir a trabajar, no te pueden empezar a... No. Pues ¿cómo lo hacemos? Claro. Entonces, para poder escolarizar a los niños, porque es una obligación, es decir, los niños tienen que ir al colegio, entonces estamos intentando dar una respuesta a esta situación, pero tengo la sensación que es poniendo un parchito aquí, poniendo un parchito aquí, poniendo un parchito aquí, y esto hay que coger el toro por los cuernos y mirar una visión más global de esta situación que a las administraciones se nos empieza a hacer muy cuesta arriba, y que cada vez son más personas en esta isla que están pasando por ello, y al final esa situación de tú no verte, que ese sentimiento de pertenencia a un sitio, ese sentimiento de que vas a buscar, pues hace que acudas pues a
a cosas que no debería. Que no deberías, Entonces, a tomar un camino que no es el pues que... se van agravando otras situaciones. Claro, claro, porque todo esto también a su vez deriva o agrava el problema, ese otro problema que decíamos, que es el tema de la vivienda, que al final es un poco una cadena, Sí, es así. El tema de la vivienda que, claro, es que todos estos asuntos, yo estaba pensando que todo lo que hemos mencionado y estamos mencionando, que yo insisto, son realidades que deben conocerse y por tanto proyectos que deben conocerse también porque responden a esas realidades. El tema de la vivienda, Maite, no, bueno, sí se habla, pero quizás se le presta más atención a otros titulares y otras tantas cosas y no a esto porque, por ejemplo, siguen dándose desahucios prácticamente, no sé si a diario, pero en fin, muchísimos desahucios también en Arrecife. Bueno, yo vengo de atender 3, si te sirve de media. 3 en una mañana. Desde las 9 de la mañana. Llevo 3. Pues fíjate. Los 3 en este caso no siempre son así, a veces personas que tenían una vivienda alquilada y el propietario quiere recuperarla, que sí que pagaban su alquiler, que estaban de manera... Pero en estos 3 son personas que están de ocupas en vivienda, que es una situación irregular. Donde también se dan diferentes realidades, el tema de la donde se ocupación. dan un montón de realidades, donde de repente tú estás con tu familia pasando por una situación muy complicada, tienes menores a cargo y te metes en una vivienda. Y yo no voy a decir, porque es que es complicado no juzgar o no utilizar términos que puedan herir sensibilidades, pero no es que te relajes, pero una vez pues necesitas vivir también, entonces... Cuando de repente te llega la orden de desahucio, se te viene el mundo encima y entonces ahora Claro. hay muy pocas oportunidades. Es decir, sales de la vivienda ocupada y ¿a dónde vas? Uno de los casos de los que atendí hoy, una pensión no contributiva, un ingreso mínimo vital, adolescentes. ¿Qué haces con eso? No. ¿Dónde vas? Claro. Pues vamos a intentar alargarlo, ver qué podemos barajar. Pero así de complicado está el asunto. Y claro, tú eres gestora pública, tienes que poner tanto en el lugar del propietario que quiere recuperar su propiedad, que es suya, y en el lugar de la persona que no tiene para dónde caminar ahora, que no puede pagar, es que no hay ni un alquiler para pagar, ya es que no lo va a pagar, es que no hay para pagarlo. Claro. Entonces, intentar ser empática con las dos realidades, intentar entender las dos realidades, buscar soluciones, ver... Pues es complicado, porque tienes que armar un puzzle difícil, claro. Pero esto está pasando. Claro. Por eso te digo que al final no poner el foco en una realidad que cada vez se hace más grande es un error, claro. Es un error tremendo. Pues las leyes tendrán que ir cambiando, a razón va cambiando la sociedad. Es que... si así no... es, sí, así es. Pues Maite, nos hemos quedado sin tiempo. Agradezco mucho, insisto, que estés hoy aquí con nosotros contándonos todo esto después de la mañana que lleva. No, yo encantada de venir las veces que quieras. Porque son asuntos evidentemente que es necesario contar porque gracias a eso conocemos un poco la realidad, ¿no? De esta isla y de la capital, pero también es verdad que oye, te lo comentaba antes, un poco complicado incluso no llevarse todo esto, ¿no? a lo personal, ¿no? Porque son situaciones muy, muy complicadas las que se viven. Maite, muchas gracias. Nada, y hablaremos en próximas ocasiones. Cuando quiera. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos con compañeros periodistas.